Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esta idea del modelo dinámico que habíamos visto anteriormente, que eran los pasos a seguir para poder plantear esta duda de que por qué los objetos se movían. Anteriormente habíamos hablado de que los objetos se movían, éramos capaces de calcular o predecir su movimiento por medio de las ecuaciones de movimiento, pero en ningún momento lo habíamos preguntado por qué se movían. Entonces, en la clase anterior habíamos resuelto esa duda de por qué se mueve el objeto al introducir las leyes de Newton, que al fin y al cabo eran por medio de la fuerza. Siempre que haya una fuerza externa que no esté dentro del cuerpo, sino que una fuerza que esté fuera del cuerpo ejercida por otro objeto, este objeto va a generar una aceleración, un cambio en su velocidad, tanto por la magnitud o por la dirección de movimiento. ¿Ya? Y habíamos dicho ciertos pasos que había que seguir. El primero de los pasos era hacer el diagrama de interacción, describir cuáles objetos son los importantes y cómo interactúan entre ellos. El segundo era hacer la lista de fuerza, que vamos a considerar un ejemplo muy sencillo, un cuerpo que esté atado a una cuerda. Entonces el primer paso era describir los objetos, que era la Tierra, siempre estamos ejercidos sobre la Tierra, la masa del cuerpo, masita o cuerpo 1, y la cuerda. Y teníamos que describir la interacción entre cada uno de ellos. Podía ser por no contacto y de contacto. Ese era el paso 1, hacer los diagramas de interacción. Dibujo simplemente describiendo y diciendo cuáles eran los componentes del problema y cómo interactúan entre ellos. El segundo paso es que por medio de las interacciones que hacíamos, teníamos que enumerar las fuerzas. Como son dos en este caso, teníamos que decir cuáles son las fuerzas, que era la tensión de la cuerda, que era una fuerza especial que lleva la T, y el peso, que es la masa por la aceleración de gravedad. Y el tercer paso era hacer el diagrama de cuerpo libre. Haciendo la representación del objeto, pasar de un objeto cuadrado a un punto, donde en ese punto reflejábamos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que era su masa, por medio de la aceleración de gravedad, la interacción con la Tierra, y la cuerda de la tensión de la cuerda. Y describíamos la ecuación. Había que descomponerlos tanto en el eje X como en el eje Y y poder calcular las ecuaciones de movimiento. Pero, en particular, en todas las clases anteriores, todos los problemas hacían que la suma, tanto de la suma de fuerzas en Y como la suma de fuerzas en X, daban 0. Que el objeto estaba estático. Esto se entiende como estático. Que no hay aceleración y simplemente se mantiene estable. Pero hoy vamos a ver qué va a pasar cuando el objeto no esté estático. ¿Ya? Se puede mover y vamos a considerar cierta aceleración. Entonces vamos a continuar con la construcción de modelo, pero para las siguientes situaciones físicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a considerar? Esta mesa, que hay 3 cuerpos, el de 10 kilogramos, que lo vamos a llamar 1, masa 1, M1, naranjo, el M2, que es el que está sobre la mesa, y el M3, que es el que está, no se ve, lo vamos a poner en morado mejor. 3, conviértete en 3, que está en la parte derecha de la mesa. ¿Ya? Entonces nos dice que en el instante mostrado la figura, la masa 3 baja con rapidez 1 metro por segundo. Entonces lo están diciendo que este cuerpo que está acá está bajando con una cierta velocidad o rapidez, la magnitud simplemente, de 1 metro por segundo. ¿Ya? Entonces, el primer paso es hacer la construcción del diagrama de interacción. Pero acá hay 3 cuerpos. Está el cuerpo naranja, está el cuerpo azul y está el cuerpo amarillo. Por lo tanto, a cada uno de ellos podríamos hacerle su diagrama de interacción o fijarnos en eso cuando hacemos el diagrama total del sistema. Los objetos van a ser el cuerpo naranja, el azul, el amarillo y la mesa, que es el piso, y algunas cuerdas.
Fíjense que aquí hay una cuerda, T1, y acá hay otra cuerda, T2. Son distintas porque están amarradas por lugares distintos del cuerpo azul. Está la mesa, que genera como piso, que sostiene al azul solamente. Y la tierra. Entonces, cuando hacemos el diagrama de interacción, vamos a tener algo así. Tenemos los tres cuerpos. El cuerpo 1 dijimos que era naranjo. Disculpe, eso dice cuerda. El cuerpo 1 era de 10 kilogramos, que está acá. Después tenemos el azul, que es de 2 kilogramos. Y el amarillo, que es de 3 kilogramos. El cuerpo solamente... y ponemos los objetos que habíamos dicho. La cuerda 1, la cuerda 2, la mesa y la tierra. Este es el total, es el problema total. Pero podemos diferenciarlo por zonas, como habíamos dicho. ¿Qué pasa si yo quiero hacer solamente el diagrama de la masa que está colgando a la izquierda? Solamente va a interactuar con la cuerda 1 y con la tierra, nada más. Y podría ser más ordenado hacer un diagrama por separado. Pero, como están todos unidos en un solo sistema, lo vamos a hacer de esa forma. El azul interactúa solamente con las cuerdas, además de interactuar con la cuerda 1 y 2, porque están ahí conectándose en la zona. Fíjense acá, está tocando ahí, está tocando ahí. También interactúa con la mesa. Y un detalle es que también está ahí el de la tierra, porque ejerce el peso. Todos los objetos van a tener peso menos las cuerdas. Y podríamos considerar lo mismo con el cuerpo 3. Ahora, lo importante es fijarse lo siguiente. Por cada línea que nosotros hacemos, tenemos que nombrarla. Es la lista en el segundo paso, que es la lista de fuerza. Entonces, vamos a decir que en los naranjas, las interacciones naranja, van a ser dos. Va a ser la interacción de la cuerda 1 con la masa de 10 kilogramos, que es la parte naranja esta que está acá, y otra va a ser su propio peso de la masa de 10 kilogramos. Después vamos a tener las interacciones del cuerpo de 2 kilogramos, que es el azul. La interacción de la cuerda 1 y la interacción de la cuerda 2, que es esta que está acá y esta que está ahí. También vamos a tener su propio peso que lo pone en W, de weight en inglés, y una fuerza que no conocemos, pero que es la que interactúa con la mesa. De ahí viene esa M que está ahí de mesa. ¿Ya? No sabemos si hay roce, no sabemos si lo hay, no lo hay, si es despreciable. Entonces ponemos una fuerza total. Ya habíamos hablado esta de la diagonal, de la fuerza para que se estuviera quieta. Y por último, las fuerzas que son del cuerpo 3, que es simplemente la interacción con la cuerda 2 y su peso. Entonces ahí están enumeradas en el sistema total. Pero también hay gente que le hace por separado. ¿Cuál conviene? Partan primero por las de separado, para que los dibujos queden mejor. Yo esta parte de acá la sacaría. Vamos a borrar ahí. Esta parte que está acá, de nuevo me agarró el color. Esta parte que está acá, yo la sacaría la parte de la mesa y la pondría hacia el otro lado porque ahí está como estorbando, está cruzándose. Y solamente toca el M2 a la de 2 kilogramos. Uno con la experiencia va a mejorar los dibujos, ¿ya? Eso es súper normal. A lo que voy es que acá debería estar la mesa, porque solamente la mesa interactúa con el cuerpo 2. Y no debería estar acá. En esta parte no debería estar. Pero uno es libre de usar los dibujos que quiera. Recomendaciones para mejorar esos dibujos: háganlo primero por separado y después los juntan. Y con esa práctica van a empezar a mejorar por lo menos los diagramas. Y van a obtener el nivel suficiente para hacer todo el sistema completo. El tercer paso es hacer los diagramas. Y hay que considerar que como son 3 cuerpos, como lo habíamos descrito, podemos hacerlo por separado. El de 10 kilogramos,
Si se dan cuenta, se puede hacer todo por separado, si no es necesario hacer todo junto. Hacer el de la zona amarilla y hacer el del cuerpo que está determinado por el color celeste. Fíjense que las fuerzas en la parte naranja solamente son dos, su peso, que siempre los pesos van para abajo, 10 por la gravedad, la masa por gravedad, y la tensión 1. Mientras que el otro es 3G, no de gramos, sino que es 3 por G. Es un vector ahí, podemos poner un vector. Y ahí todos entendemos que estamos multiplicando la masa por la gravedad y la tensión de la cuerda. ¿Ya? Y por último, tendríamos el caso del que está sobre la mesa. Y en ese lo vamos a centrar por lo menos por ahora. ¿Por qué? La primera es la tensión 1, que sabemos que la cuerda 1 está por la zona izquierda, por lo tanto se tensa hacia esa dirección, que está bien. La cuerda 2, que se tensa hacia la derecha, que está bien. Tenemos el peso que siempre va hacia abajo. Y esta fuerza, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Y en eso es lo que los vamos a centrar por ahora para conversar. Esa fuerza F puede perfectamente ir hacia arriba, que sabemos que podría ser la normal, pero puede ser que haya roce. Y si hay roce, esta fuerza se va a ir hacia un lado, en diagonal. ¿Cómo sabemos que va para acá y no va para acá? Porque como el cuerpo 3 se mueve para acá, empuja al cuerpo azul hacia la derecha. Y la fuerza de roce siempre va en contra del movimiento. Si el objeto se mueve para allá, la fuerza de roce tiene que ir para allá. Por eso descomponen esa fuerza. Esta fuerza la descomponen en F, que es la fuerza de roce, y en la normal. Y ahí obtendrían el resultado. ¿Ya? Es para que hagan ese análisis, como que la descomponen inmediatamente. Nosotros estamos acostumbrados a ponerla primero y después descomponerla. Pero ya acá el diagrama ya lo hacen en la descomposición para los ejes X y ellos tienen simplemente ya descompuesta la fuerza. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? Sin duda, me sorprende. Entonces, fíjense en el resumen. El problema, aunque sea compuesto por más de un cuerpo, podemos perfectamente hacerlo por separado. Acá el dibujo lo hacen entero, pero lo pueden hacer por la parte naranja, la parte azul, hacer los diagramas totalmente separados. Es decir, para el primer cuerpo tenemos tal diagrama de interacción. Para el segundo tenemos este y para el amarillo tenemos ese que está ahí. Y hacerlos por separado. ¿Ya? Después hacer las ecuaciones por separado y tener los diagramas de cuerpo libre por separado. ¿Cuál es la desventaja que vamos a tener a futuro? Que van a haber a veces interacciones que están en las dos. Acá tenemos una masa 1 que puede interactuar con la masa 2. Y cuando hayan interacción entre los dos cuerpos, aparece la tercera ley de Newton. Los pares, acción y reacción. ¿Ya? Pero solamente con fuerzas que estén en traspaso de dos diagramas de interacción o que se vea que hay un traspaso entre un diagrama y otro. ¿Ya? Ahora, tenemos los diagramas, podríamos hacer perfectamente las ecuaciones de movimiento, que lo vamos a hacer. Acá no lo hacen, pero lo vamos a hacer. ¿Y cuáles serían? El primero, solamente hay fuerzas en el eje Y, suma de fuerzas en el eje Y, y las sumas van a ser T1 menos 10 por G, que vamos a considerar la gravedad 10, sería 100, igual a, y aquí viene la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuánto va a ser este valor? La masa por aceleración, ¿cuánto es? ¿Alguien que tenga alguna idea de cuánto tiene que ser? Recuerden que el objeto está amarrado,
Entonces, si este se mueve, porque lo dice que se mueve con una cierta rapidez, si este se mueve, este también se mueve, y si ese se mueve, el último también se mueve. La pregunta es, ¿cuánto vale la masa por la aceleración o la dejamos ahí simplemente? No conocemos el valor y lo tenemos que dejar ahí. ¿Alguien? ¿Pueden escribir o decir? ¿Alguien está tomando atención? No puede ser 0, ¿cierto? Porque se mueve. Ya, tú dices que no puede ser 0. Y ahí escribieron en el chat que puede ser 100. Pregunta. ¿Qué es la masa? ¿La masa de quién va a ser? ¿A quién estamos analizando? Vamos a hacer una profundidad acá. Este M es el correspondiente al diagrama que estamos trabajando. Estamos haciendo el diagrama del cuerpo naranjo, a ese cuerpo que estaba de 10 kilogramos. Entonces esta masa corresponde al que estamos analizando, 10 kilogramos. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué significa aceleración? ¿Cuál es la definición de aceleración así por la ecuación? ¿Qué es aceleración? Que eso ya lo saben. Es delta V partido en delta T, ¿sí o no? Pero significa que hay una variación en la velocidad. Pero el problema nos dice que baja con una rapidez de 1 metro por segundo. Podríamos considerar que el cuerpo baja con rapidez constante. Porque si no, diría baja con una rapidez en el tiempo tanto o a la altura tanto. Si lo dicen exactamente dónde, es que realmente puede variar. Pero como lo dice que simplemente baja, este está bajando suavemente a la misma rapidez. Está bajando constantemente, por lo tanto este se mueve constantemente y este se mueve constantemente. Entonces, si se mueve constantemente, la velocidad es fija. Por lo tanto, no hay aceleración. Por lo tanto, esto es cero. Y ahí viene el problema. Y por eso les quería preguntar eso. Porque mucha gente confunde la aceleración con el concepto de velocidad. El cuerpo se puede mover con velocidad constante y tiene aceleración cero. Es el problema que, no sé, dicen por qué la Tierra gira y no sentimos la aceleración. O un auto está a 100 kilómetros por hora y estamos dentro tranquilamente. Porque no está acelerando. Al momento en que frena una desaceleración o acelera, sentimos esa fuerza, la sentimos. Entonces es cero. Y es lo que decía la primera ley de Newton. La primera ley de Newton te dice que un cuerpo va a seguir estando quieto o se va a seguir moviendo con velocidad constante si no se le aplica ninguna fuerza externa, ninguna aceleración. No genera aceleración. Si no aplicamos fuerza, no va a haber aceleración. Eso también conlleva un análisis más profundo, que nosotros nunca vamos a ser capaces, nunca, pero esto es verdad, de saber si estamos quietos o si lo estamos moviendo en el universo a una velocidad constante. Nunca lo vamos a saber. Eso es el problema del sistema de referencia universal. Que nunca vamos a poder encontrar el sistema de referencia único hacia el sistema de referencia del universo, porque nunca vamos a ser capaces de identificar si realmente es el cero, el que no se mueve, o se está moviendo con velocidad constante. Por eso es cero. Y esto es lo más importante, porque si no entienden esto, es lo más probable que se equivoquen. Si el cuerpo no acelera, es cero. ¿Y qué significa no acelerar? Que no hay cambio de la magnitud ni la dirección. En este caso, el objeto sigue moviéndose hacia abajo. Se sigue siempre moviéndose hacia abajo, no cambia la dirección. Y siempre va a bajar con la misma rapidez, que es la magnitud. Pero alguien va a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo? Ahora viene algo más profundo. ¿Cómo si el cuerpo cae, porque hay gravedad, el objeto es constante, no acelera? Y es porque hay algo que lo está frenando. ¿Qué es lo que lo está frenando?
¿Alguien que se lo pueda ocurrir así o que tenga algún indicio o idea? ¿La cuerda la estás hablando? La cuerda lo está amarrando. La cuerda está amarrado acá. Y el azul está amarrado acá. Pero ahí, como dice Esteban en el chat, hay una fuerza de roce acá. Porque imagínense que pueden ser dos casos. Imagínense, y voy a dibujar acá, vamos a tener un barranco. Y tenemos dos bloques, están unidos por una cuerda, en los mismos cuerpos, pero en una la fuerza de roce es 0 y el otro la fuerza de roce no es 0. Que haya fuerza de roce 0 significa que este objeto está patinando. Imagínenselo como hielo. Por lo tanto, si este está cayendo, él no se puede sujetar de nada, está patinando, no hay roce. Por lo tanto, los dos se van a caer y van a acelerar. Porque no está sosteniéndose, no hay roce. Mientras que al haber roce, es la única forma que el cuerpo, por medio de una fuerza, que es la fuerza de roce, contrarresta la otra fuerza para poder mantenerse este equilibrio, poder agarrarse, para frenar esa aceleración. Entonces, la fuerza de roce lo que va a originar es que haya el equilibrio. Yo al principio les dije, vamos a empezar a partir con la aceleración, pero todavía no les dije que este era un problema de aceleración. Mucha gente cae y piensa que es de aceleración, y lo que hace es decir, entonces esto es m por a, y calcula la aceleración, pero no se puede. Es 0. Y eso los conlleva a decir que la tensión 1 es igual al peso del objeto, que la cuerda tiene el mismo peso. Ahora, si hacemos el diagrama de la derecha, vamos por acá al dibujo, si hacemos los diagramas de la derecha, lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. Este es el de la derecha. Va a ser que nuevamente tenemos sumatoria de fuerzas en I, va a ser ahora T2 menos 30 igual a 0. Por lo tanto, T2 es igual a 30. Las fuerzas se miden en unidades de Newton, por si acaso, en honor a Isaac Newton, que fue el que escribió las tres leyes de Newton. Y si no saben qué es un Newton, es como él la definió. La suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración. La masa son kilogramos y la aceleración son metros partidos en segundo cuadrado. Esto es la unidad de Newton. Un newton es simplemente kilogramos por metro partido en segundo cuadrado. Recuérdense siempre de la ecuación de la segunda ley de Newton. F igual a m por a y le sale automáticamente las unidades. Y el tercer diagrama de cuerpo libre está descompuesto tanto para el eje X como el eje Y y hay que hacerlos. Es el único que tiene fuerzas en el eje X y también en el eje Y. En el eje X, ¿qué va a tener? Vamos a saber que está la T2, que está acá, que va en esa dirección, y le restamos los otros dos. T2 menos T1 menos la fuerza de roce. Y eso me va a dar 0. Si no existiera la fuerza de roce, no me puede dar 0. Y sería masa por aceleración. Es lo que habíamos hablado. Si no existe ese roce, el objeto patina. Y se va a ir hacia el lado que más empuja. Pero como si hay fuerza de roce, y los dicen, porque puede haber fuerza de roce y puede, no sé, mágicamente igual acelerar, pero como los dicen que es constante, entonces 0. Porque si este cuerpo tiene aceleración 0 y empuja a este también tiene que tener aceleración 0. Y este también tiene que tener aceleración 0. Porque están unidos y la cuerda está tensa. Si uno acelera más que otro, la cuerda no estaría tensa. Entonces van de la mano. Y las fuerzas en el eje X va a ser que simplemente la normal, que va para arriba, menos 20 me va a dar 0. Y tenemos el valor de T2, tenemos el valor de T1, podemos calcular la fuerza de roce. Tenemos la fuerza de roce,
podemos calcular la normal. La normal va a dar simplemente 20 newton. Y la fuerza de roce que va a dar T2 menos T1. T2 valía 30, T1 me da 100, me daría menos 70. Por si acaso de negativo, coincide con el valor negativo por el hecho que va para acá, va hacia la izquierda. ¿Están al revés o no? ¿Por qué están al revés? ¿Qué cosa está al revés? La fuerza. Es que, mire, vuelva un poquito abajo. Acá la segunda ecuación esta. Sí. Como los ejes, me refiero. ¿A qué te refieres con los ejes? Que por ejemplo. Que cambia el signo acá de los positivos y negativos. No, sino que por ejemplo la sumatoria de la fuerza en X son los T. Sí, eso ahí. Eso. Sí, ahí sí. Sí, me equivoqué en el X y no. Ya. Sí, gracias. Que ahí me había equivocado en cambiar. El X es el horizontal y el Y es la vertical. Entonces, ahí está. Y tenemos entonces el valor de la fuerza de roce. Entonces, ¿para qué nos sirve al fin y al cabo calcular esto? Porque tenemos la magnitud de la fuerza de roce que es 70, solamente me interesa el número, y tengo la magnitud de la normal, o podría también dibujarlo, que me da 20. Entonces, acá está el Y, acá está el X, tengo la normal, sé que la magnitud es 20, y tengo la fuerza de roce que sé que la magnitud vale 70. Por lo tanto, puedo calcular la fuerza de la mesa, la fuerza total, la F. Si es que me la preguntan, por Pitágoras, puedo calcular la magnitud y puedo calcular el ángulo. Tendría que usar trigonometría, seno y coseno para calcular el ángulo y solamente Pitágoras para calcular la magnitud. Pero se puede calcular perfectamente. Si es que la pregunta fuese eso, calcular la fuerza de la mesa, que sería tendríamos que saber cuánto es la fuerza de roce y cuánto es la normal. ¿Alguna duda? Pregunten ahora o callen. Entonces, la fuerza de roce sale de acá. Cuando tenemos el tercer diagrama, el del cuerpo azul, el cuerpo azul solamente tiene interacciones con el piso, la normal, el peso, las dos cuerdas, y habíamos dicho que esta interacción de la fuerza era en diagonal. Pero se tiene que descomponer. ¿Por qué se tiene que descomponer? Porque interactúa con la mesa en una forma de fuerza de roce, ahí aparece la fuerza de roce, y una normal. Si los dicen exclusivamente que no hay fuerza de roce, entonces simplemente la normal. Entonces de ahí aparece la fuerza de roce. Ahora cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos que hacer la horizontal, que sería el X, la suma de X, que sería T2 es positivo, menos T1 menos F, T2 menos T1 menos F igual 0. Y de ahí podríamos despejar la fuerza de roce y va a depender de los valores que tiene T1 y T2, pero T1 y T2 los tuvimos de los otros diagramas de cuerpo libre. Entonces ahí estaría. ¿Ya? Se puede sacar la normal como un normal, digo la de roce. La normal se saca ahora con la vertical, que sería el eje Y. Entonces la suma de fuerzas en Y. Y el diagrama del diagrama cuerpo libre, la suma de fuerza Y, nos dice que es la normal menos el peso del objeto. Por lo tanto, ahí sería la normal, solamente en el eje Y. ¿Ya? No podemos decir que la fuerza de roce siempre va a ser la constante por la normal, porque no sabemos la constante.
Ahora sí podríamos calcularlo porque sabemos la fuerza de roce, sabemos la normal. Puedo calcular la constante de roce, pero recién no la tenía. Ahora puedo calcularla, ahí recién calcular la constante de roce. Pero si me da la constante de roce, sí, puedo calcular la fuerza la normal. Si tengo una, puedo calcular la otra. No hay problema. Pero como no la tenemos que calcular por separado. Que es una buena acotación. ¿Ya? ¿Profe? Sí. ¿Cómo sabe qué signo asignarle a la fuerza? O sea, no sé si me explico. ¿Cómo sabe cuál resta cuál incluso? Porque ustedes hacen su sistema de referencia. Ustedes deciden hacia dónde están los positivos y hacia dónde están los negativos. Yo me regí por la regla esta, LX, considerando que los positivos van para la derecha y los negativos para el otro Ya. lado. Pero ustedes lo consideran. Son Vale. libres de cambiar el sistema de referencia hacia el otro lado. Pero igual que cuando hacíamos lanzamiento de proyectil o hacíamos estos análisis, tienen que fijarse de que el resultado, si va a dar negativo o positivo, ¿qué significa? Ejemplo acá, la fuerza de roce a mí me dio negativa. ¿Qué significa que era negativa? Que me está recalcando nuevamente que va para el lado de acá. Eso. Sí. Vale, profe, gracias. Entonces, somos capaces de, los pasos que tenemos que realizar es construir las ecuaciones. Si es que hay aceleración, porque en este problema podríamos considerar que no había aceleración, que solamente había fuerza. Si es que existe aceleración, calcularla. Y para eso vamos a considerar el siguiente problema. Y ahora sí vamos a agregar este concepto de aceleración. En el anterior también lo podríamos haber considerado, simplemente diciendo hay aceleración. Pero en este lo vamos a hacer. Hay dos cuerpos. Vamos a decir el cuerpo verde y el cuerpo rojo. Y lo dicen que la siguiente idea. A ver, esperen un momento que hay bulla. Ya, el rojo es el contrapeso. Funciona como lo que tienen los ascensores para que puedan subir. Una masa muy pesada para que el objeto verde pueda subir fácilmente por la inclinación. ¿Ya? La inclinación es de 30 grados. Y lo dice construye el modelo de los 6 pasos. Los 6 pasos son los 3 que ya estamos habituados, incluyendo los otros 4, que es predecir. Recuerden, predecir era como decir hacia dónde llevan los vectores, el de la fuerza de la fuerza de interacción con la mesa, o predecir si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda del objeto. No lo sabemos, hay problemas que no vamos a saber. Es una predicción, no quiere decir que está mala, estamos prediciendo y después si lo equivocamos cambiamos el signo, nada más. Construir las ecuaciones, que es lo que habíamos hecho, y calcularlas. Entonces, veamos. El problema, no sé si esta es una hoja cuadriculada, lo vamos a agregar como hoja cuadriculada. Ahí. Tenemos lo siguiente, entonces, dice construye el modelo. Entonces vamos a tener dos cuerpos, pero tienen la misma masa, pero vamos a llamar M1 y M2 para no confundirnos. Entonces tenemos el M1, tenemos el M2, hay una cuerda, hay un piso, que el M1 está sobre ese piso inclinado, y está la Tierra. Tengo el total, por si acaso, este es el diagrama de cuerpo libre total del sistema. Les dije que también lo pueden hacer separado, pero lo ideal es que aprendan también a hacer los dos juntos, todo el sistema completo. Ahora, vamos a separar un poco acá. Vamos a separar un poco ahí. Y vamos a hacer un pentagrama. Ver la interacción entre cada uno. ¿Cuáles van a ser? El M1 interactúa con el piso en forma de contacto, interactúa con la Tierra en forma de no contacto y toca la cuerda. El M2 toca la cuerda, no toca el piso. Fíjense el detalle que hay ahí, que no toca ninguna superficie.
Si tocara la superficie, por si acaso, si llegase a tocar esta superficie, es del mismo objeto. Sería el mismo objeto acá, sería como este objeto que está acá. Podríamos llamar este objeto. Después, más adelante, cuando veamos energía, los vamos a centrar también en esta forma que tiene este objeto triangular. Pero como simplemente estamos considerando los objetos que se mueven, pasa a ser un piso. Y tendríamos ahí la Tierra. Fíjense en ese detalle que al intersectar la línea a mí no me gusta, entonces me doy cuenta para mejorar que voy a poner la Tierra ahí. Y ahí queda mucho mejor el dibujito. ¿Ven? Ahí uno lo puede mejorar como quiera, pero la interacción es lo que vale. Paso 1, diagrama de interacción. Paso 2, enumerar las fuerzas. Para el cuerpo verde, que es el que está acá, M1, vamos a tener 3 interacciones. Entonces, para el M1, vamos a tener la fuerza con el piso, la fuerza del piso sobre M1. Vamos a tener también el peso, W, vamos a hacer la costumbre de usar el W para el peso de M1. Y la cuerda. La tensión de la cuerda hacia M1. Y para el M2, esto es todo lo verde, esto es todas las fuerzas verdes. Y ahora para el cuerpo rojo tenemos solamente 2, que va a ser la cuerda hacia M2 y el peso de M2. Ese es el paso 1. Paso 1, hacer el diagrama. Muy bien. Tengo 1 de 6, aprobé el curso. 2, tengo la lista de fuerza, el inventario de fuerza. Paso 3, hacer los diagramas de interacción, diagrama cuerpo libre. Al M1 lo represento como un puntito, ese es el M1, y tiene el peso, como ya habíamos dicho. Tengo que fijarme en los valores que puse acá, F, W, T, los tengo que hacer calzar. El peso va para abajo, la cuerda va en diagonal, va en la misma dirección de la cuerda, y la fuerza, ahí está la duda, ¿hacia dónde va la fuerza? ¿Ya? Tendríamos que leer el problema, decir si hay roce o no hay roce. Nos dice que el roce es despreciable. Entonces, voy a dibujar acá. Este es el eje del piso. Este es el perpendicular. Entonces, esta fuerza, F, la voy a poner con un verde. Esa fuerza F del piso no tiene componentes de fuerza de roce, porque dice que es despreciable. Por lo tanto, no tiene para acá. Va toda la fuerza, solamente puede ir a la normal. Entonces, al decirnos que es despreciable ahora, sabemos que no hay fuerza de roce. Por lo tanto, toda esta normal que decíamos era simplemente, podemos decir correctamente que es la fuerza, que es la fuerza que va a tener el objeto. Es el total. ¿Ya? Esa fuerza que está ahí. Y ahora podríamos pensar que realmente la aceleración nos va a dar 0, porque no hay roce. Para el diagrama rojo es más sencillo, porque es un cuerpo que está colgando. Entonces simplemente el peso, este es del 1, el peso del 2 y la tensión de la cuerda. Cuarto paso, realmente el cuarto lo hicimos, el cuarto fue esto. Suponer primero el F y otra suposición que tenemos que hacer. ¿Hacia dónde se mueven los objetos? ¿Se van a mover hacia acá o se van a mover antihorario? Así como hacia la derecha o hacia la izquierda. O este cae o este sube. O este a la derecha o este a la izquierda. ¿Qué me dicen ustedes? Y estos son suposiciones. Las suposiciones no son ni buenas ni malas, son suposiciones. Pero tienen que por lo menos justificar en cierta manera cuál es la suposición. ¿Cuál consideran ustedes? Centrémonos en el M2. O ya dicen que se mueve a la derecha.
¿Por qué? Por el enunciado. Dice el bloque de medio controversia eleva el carrito. Lo eleva, ya. A la derecha. Basta con que se lea esa parte, dice elevar. Por lo tanto, a la derecha. Por si acaso, aunque diga que eleva y después los puede dar negativo, puede ser que hasta el enunciado estaba mal. Y pasa, hay veces que el enunciado te dice de una forma y después te da otro resultado. ¿Cómo saber si este enunciado estaba mal? Así no lo sabemos. Pero si yo calculo la aceleración y la aceleración me da positiva, si me da positiva, realmente se movía hacia la derecha porque va para el eje positivo. Pero si a mí la aceleración me da negativa, me quiere decir que el objeto no aceleraba para allá, aceleraba para el otro lado. Al contrario. Y es simplemente eso, entender que la suposición partió mal, que el sistema de referencia estaba cambiado. Vamos a ver qué valor da. Va a ver si realmente se movió hacia la derecha, se eleva o baja. Nuestro sentido común también dice que se va a mover hacia la derecha. El cuarto paso, o el quinto paso, es escribir las ecuaciones, porque el cuarto son las suposiciones que están en el diagrama. Y el del segundo cuerpo es sumamente fácil, porque es suma de fuerzas en I igual a masa por aceleración, porque ahora el objeto está acelerando. Estamos suponiendo ya no es cero. Puede estar acelerando, no sabemos, pero es masa por aceleración. ¿Qué masa va a ser? La del M2, porque es del objeto 2. ¿Y cuánto va a ser la aceleración? Vamos a poner la aceleración simplemente. ¿Ya? Que es la aceleración del objeto 2. Ahora, el objeto 1 es el complicado. Y aquí tienen que tomar sumamente atención. ¿Por qué es complicado? Porque primero tenemos que definir el sistema de referencia. Los ejes X, Y. Los voy a poner con café. Y es para que tomen atención en esta parte. Hay gente que hace el X para acá, o siempre horizontal, y el Y vertical. Y lo puede hacer. Hay otra gente que está acostumbrada a girar los ejes para simplificar las cosas. Y voy a explicar cuál es la ventaja y las desventajas de cada uno. Primero, en este eje tenemos que considerar que el T no hay que descomponerlo y el F no hay que descomponerlo. Al único que hay que descomponer es al peso. Se descompone solamente una fuerza. Al contrario, que si lo hago por acá, tengo que descomponer dos fuerzas. Y el peso no se descompone. Esa es la justificación de por qué usar un eje y cuál no. ¿Cuál es el que conviene? Sería el cruzado. Pero, yo les recomiendo que ocupen este. ¿Por qué? Porque no es más difícil, es descomponer en vez de 1 o 2, es usar 2 veces el seno y el coseno, nada más. No complica la situación. Como están recién partiendo, no dificultes más los problemas girando, porque hay gente que se equivoca al girar el eje. Déjenlo así, porque están acostumbrados a usar los sistemas horizontales y verticales, y después con la experiencia, si la tienen muy bien, giren el eje. Pero ni siquiera en matemáticas giran los ejes, por si acaso. Recién en mate 3 giran los ejes, cuando aplican otros factores de transformaciones de figuras geométricas. Entonces no se compliquen y ocupen ese, aunque sea más tedioso, es más seguro. Y si no tienen la experiencia, váyanse por el camino seguro. ¿Cuáles van a ser la suma en X? La suma de fuerzas en X, ¿cuáles van a ser? Va a ser, y aquí hay que descomponer. Este ángulo lo sabemos. El ángulo lo dieron en el dibujo, 37. Entonces 37 porque es la proyección, por si acaso, del suelo. Hay una propiedad que dice eso. Entonces va a ser T, la magnitud de T, o el valor de T, por ¿qué parte lo interesa? La parte de acá. Este lo voy a poner con morado.
la proyección en el eje X, que sería el cateto adyacente. Entonces sería simplemente coseno de teta menos el del F. Y el del F, nos damos cuenta que acá está el teta. Y por eso quiero que practiquen eso. Es encontrar el teta. Hay mucha gente trata de hacer el quite eso. No, practiquen con eso. No descompongan no giren el eje porque van a practicar mucho descomponer. Descomponer para arriba, descomponer para abajo, para la derecha o para la izquierda del ángulo. Y van a practicar esa trigonometría y eso es sumamente bueno que lo hagan. Para que después cuando avancemos en la segunda unidad más avanzada no les complique. Entonces les va a quedar simplemente seno, en este caso. Va a ser seno de teta igual, voy a correr todo esto para acá, este es del otro, igual a la masa 1 por la aceleración en X. ¿Por qué en X? Porque es la componente en X, no sé, el cuerpo acelera hacia acá por si acaso, no acelera ni hacia el X ni al Y y tengo que descomponerlo. Y la suma de fuerzas en Y va a ser el T, pero ahora seno de teta, más F coseno de teta, menos el peso, que es lo único que va abajo del 1, igual a la masa 1 por la aceleración I. Y ahí está. Ahora, ¿qué conozco y qué no conozco? La tensión la puedo obtener. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo la tensión. Voy a escribir esta ecuación que está acá en azul. Esta ecuación que está aquí en azul la voy a escribir como corresponde, que va a ser, y voy a explicar por qué el W lo pongo negativo, lo pongo positivo. En el segundo cuerpo, la suma de fuerzas en I va a ser W, porque va en la misma dirección de la aceleración, solamente por eso lo pongo, menos la tensión, igual a M2 aceleración. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo T, tengo F, y tengo a I, a X y el A. Pero el A es AX cuadrado más AI cuadrado. Es la definición de magnitud por Pitágoras de la aceleración. Y sé que es la misma aceleración porque si este cuerpo acelera, el otro está unido y tiene que acelerar, lo está empujando. Si uno acelera, el otro acelera. Si el otro va con velocidad constante, va con velocidad constante. Entonces es la misma aceleración. Y esa me uniría a esos dos valores. Entonces realmente tendría este AX yo lo podría borrar y decir que es la aceleración por un coseno de algo o seno de algo. En este caso el X va a ser coseno de teta. Y el AI va a ser A seno de teta. Entonces tengo 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Puedo resolver el sistema. Se puede hacer. Este curso, por desgracia, no es un curso de matemáticas y está como requisito mate 1. Por si acaso no pueden tomar este curso si no tienen mate 1. Por lo cual ustedes sí saben resolver sistemas de ecuaciones. Son números simplemente el coseno, por si acaso todo esto lo voy a poner en azul. El coseno de teta es un número porque conocemos teta, por si acaso, 37 grados. Es un número, esto es un número. La masa la tengo el coseno, tengo el seno, tengo el coseno, tengo el peso, masa por gravedad, tengo la masa, tengo el seno, tengo la masa y tengo el peso. Entonces es un número. ¿Es tedioso? Sí, pero se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. ¿Profe? Sí.
¿por qué ahí en la sumatoria en I puso M1 a seno de teta? ¿Por qué eso? Bueno, y arriba puso M1 a coseno de teta. Ya. Eso no me quedó muy claro. Ya, voy a borrar acá. Oficialmente es M1 por la aceleración en X, ¿sí o no? Porque se mueve Sí. en X. Mira. Voy a hacer el dibujo bien acá. Acá tengo el cuerpo. Acá este cuerpo está acá. ¿Hacia dónde está acelerando? Está acelerando hacia acá. ¿Sí o no? Sí. Esta aceleración, esa aceleración, tiene que tener el mismo valor que la aceleración de este cuerpo. Porque están unidos. Si yo acelero y voy de la mano con alguien, la persona que está de la mano conmigo va a acelerar. Porque estamos unidos por una cuerda. ¿Sí o no? ¿Todo claro? Primero, Todo esta claro. aceleración es igual a esta aceleración. Segunda aclaración. Esta aceleración hay que descomponerla, porque les dije tengan que descomponerla en Y y en X. Si la descomponen, el AX, la componente AX, ¿qué va a hacer? Formemos el triángulo. Acá hay un triángulo, mire, lo voy a marcar. Acá hay un triángulo rectángulo. Va a ser que la relación va a ser la siguiente. Coseno de teta es el cateto adyacente, ¿sí o no? Que es AX Sí. partido por la hipotenusa, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, AX, ¿qué es? A coseno de teta. Ah, ya, sí. Y por eso reemplacé AX por A coseno de teta. ¿Por qué lo hice? Porque uno piensa que la X, la Y y el A son tres incógnitas distintas y realmente no son incógnitas distintas porque las puedo usar por Pitágoras o por el coseno y seno. Si yo reemplazo acá a X, que es A coseno al cuadrado, y reemplazo este a seno, me da A cuadrado. Porque el coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1 y me quedaría A cuadrado simplemente. Cumple esa ecuación. Entonces ahí puedo reemplazar los valores. Ahora, y esto es para que tomen atención porque ya estamos por terminar. Alguien va a decir, ya, esto son tres ecuaciones que hay que hacer, se pueden hacer, es tedioso. En los videos, por si acaso, del semestre pasado o el antepasado, hay unos videos en los cursos de matemáticas donde enseño las tres formas de resolver un sistema de ecuaciones. Por reducción, igualación o sustitución. En este caso, sustitución es lo más fácil. Tienen que practicar, porque ustedes se tienen que dar cuenta. Eso es práctica. Aunque yo les diga, voy a ver otra ecuación y que cambia todo y es más fácil por reducción. Se hace con la práctica. Pero vean el video porque ahí explico los casos, cómo poder observar eso. Ahora, alguien va a decir, ya, todo esto se complica solamente porque considero que los ejes no están girados. Si ustedes lo hubieran hecho así, y no lo voy a negar, sale más fácil. Sale mucho más fácil porque la aceleración no hay que descomponerla. Es una única aceleración. No existe la aceleración en I. Es cero, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo el objeto, no se mueve ni para acá ni para allá. Solamente hay aceleración. Y eso ya soluciona mucho los problemas. ¿Cuál es mi recomendación? Hagan primero la forma tediosa. El que quiere un celeste que le cueste, y después que lo hagan y lo practiquen, giren el sistema si es que pueden y obtengan los mismos resultados. Pero hagan siempre la forma difícil. Siempre háganla porque es la única forma que practiquen descomposición de ángulos. Es tedioso, pero se puede hacer. Pero es tedioso. Y después más adelante cuando pasemos a momentum, torque, ya no hay forma en que ustedes cambien el sistema de referencia. Mucha gente que trata de solucionar el problema ahora, girando los sistemas, cae después cuando pasemos a la otra unidad que es más difícil, porque no está acostumbrado a hacer eso. Entonces, ¿para qué mentirles? Practiquen aunque les cueste y acostúmbrense a esta forma, que es segura, pero es tediosa. ¿Alguna otra duda? Ya simplemente reemplazar y obtener los resultados. Si quieren la próxima clase me pueden preguntar si no les resultó y alguna duda en particular y yo les digo dónde se fueron equivocados. Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Recuerden revisar el aula, por favor, por lo menos 2 veces al día para que estén atentos a los cambios que pueden haber. Recuerden no ir a faltar a la ayudantía, que es sumamente importante, igual que los laboratorios. Si por ese motivo faltaron y tienen la justificación, informen al coordinador por qué faltaron o por qué van a faltar,
para que siempre se tenga esa consideración. Y si tienen duda, pregúntenle al oyente, que para eso está. ¿Ya? Se puede resolver sobre matrices también. Es una forma más avanzada de resolver sistemas de ecuaciones. También es válido, pero si saben matrices, háganlo. La moraleja es: resuelvan este sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Ya ustedes saben por lo menos 4 formas, ahora que nombraron matrices, de resolver un sistema de ecuaciones. Si es que vieron álgebra lineal. Álgebra lineal es mate 2 y están viéndolo ahora. No, puede ser que más de alguno lo está viendo ahora, pero mayormente ya la mayoría de ustedes lo pueden haber visto. También son libres de usarlo, pero ocupen un método el que más les conviene para poder resolverlo. ¿Ya? Practiquen. Esa es la moraleja. Entonces lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien, y cualquier cosa por correo. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe.